El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38 al versículo 42. Así dice la palabra inspirada de nuestro vivo Dios. Hermanos, de nuestro vivo Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, tengo que confesar que mi corazón está emocionado al llegar a este texto, y ahora que nos acercamos también a Juan 20, mi corazón está, déjenme decirlo así, acelerado por estos textos, porque son textos, hermanos, que nos llevan a la mismísima razón de nuestra fe, a la mismísima razón de nuestra fe. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en un evento de la vida de nuestro, la pasión de nuestro Señor, que siento que es pocas veces contemplado. Pocas veces contemplado. ¿A qué me refiero? A la sepultura. Hoy vamos a hablar de la sepultura de Jesús. Hermano, déjame preguntarte esto justo al inicio. ¿Consideras la sepultura de Jesús un aspecto importante de la obra de Cristo? O déjame presentarlo de esta otra forma. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para meditar en la sepultura de Cristo? No solo en su muerte y en su resurrección, pero en su sepultura. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Yo me doy cuenta que en estos, 5 años, 6 años que he podido estar predicando en esta iglesia, ni una vez había hablado tal cual de la sepultura de nuestro Señor. Tenemos que confesar que como iglesia y como cristianos solemos pensar poco en lo que algunos llamaron el sábado santo. El sábado santo. No obstante, hermanos, tenemos que reconocer que ese es nuestro error. No meditar en la sepultura es nuestro error, porque los evangelios todos hablan de este evento. Por ejemplo, Mateo 27, 57, Marcos 15, 46 y Lucas 24, 50 al 54, todos mencionan la sepultura. Ninguno la pasa por alto, hermanos. Ninguno la pasa por alto. Y el apóstol Pablo después en 1 Corintios va a reflexionar, particularmente el capítulo 15, sobre la sepultura. Es más,
Hermanos, tan importante es la sepultura en la Biblia que saben que uno de los sacramentos en el cristianismo está empapado del concepto de la sepultura. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos sacramentos está empapado o contiene el concepto de la sepultura? El bautismo, ¿no es cierto? Que Dios mediante tendremos 4 bautismos la próxima semana, si el Señor nos permite y nos da vida. Y en esos bautizos vamos a ver algo reflejado. ¿Qué? Dice que la persona es sumergida como símbolo de su muerte. Es dejada debajo del agua, no se preocupen, solo unos segundos. Pero es dejada debajo del agua en símbolo de que su sepultura. Y es levantado como símbolo de su resurrección. Entonces, si le hemos dado poco pensamiento al concepto o al evento de la sepultura, no es porque la Biblia no hable de ello. Es más bien, hermanos, porque nosotros indolentemente lo hemos ignorado. Es más, otra prueba de que la sepultura es de suma importancia, no solo es que los evangelios, todos los evangelios la mencionan, un sacramento lo contiene esa realidad de la sepultura. Y además que Pablo reflexiona teológicamente sobre ello. Hay una razón más por la cual es importante. Y es que los primeros cristianos la consideraron de suma importancia. Tanto que como acabamos de confesar y cantar al recitar el credo de los apóstoles, la hemos mencionado. ¿Se dieron cuenta? Decimos que creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Vean esto, fue crucificado, muerto y sepultado. Además que continúa diciendo, y descendió a los infiernos. Hermanos, este credo que llamamos credo de los apóstoles, el cual es parte de nuestro cristianismo, porque en este credo se contiene lo esencial de un cristiano. Mira, hermano, si un día vas al aeropuerto, ¿sí? Y te toca sentarte por un momento con una persona y le predicas el evangelio y te dice, por favor, ¿dónde puedo conocer con más claridad, en resumen, lo que crees? ¿Sabes cuál sería un buen documento que dar? Este documento de no más de 12 líneas. Y aquí se resume, hermanos, la esencia del cristianismo. Y una de las cosas que no pasaron por alto ellos, hermanos, muchas cosas las pasaron por alto, ¿sí? Por ejemplo, no habla demasiado de la cena del Señor, no habla demasiado del bautismo y otras muchísimas doctrinas que no toca. Pero menciona lo esencial, ¿verdad? Bueno, noten que no quisieron pasar por alto la sepultura y su descenso al Seol, a el lugar de los muertos. De hecho, es una buena traducción el credo de los apóstoles que utilizamos. Pero habiendo investigado un poco más, aunque es una buena traducción, porque la palabra latina que se traduce en nuestro himno, en nuestro credo, descendió a los infiernos, es la palabra latina que dice ad inferos, y se traduce como a los infiernos. Es una buena traducción. El problema es que conceptualmente, para nosotros la palabra infiernos, y la palabra para ellos ad inferos,
tienen significados un poco distintos. ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente cuando escuchamos descendió a los infiernos? Sufrimiento, ¿no es cierto? Castigo. Bueno, la palabra latina ad inferos no transmite necesariamente un lugar de castigo, sino el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. De manera que yo pienso que sería una mejor traducción debido a nuestro contexto y a la connotación de sufrimiento que le damos a la palabra infierno. Sería quizá mejor decir, fue sepultado y descendió al lugar de los muertos. Descendió al lugar de los muertos. Bueno, hoy me gustaría que prestemos atención a este evento, que Jesús fue sepultado. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que tenemos en Juan, versículo 40 al 42, es justamente eso, la sepultura de Cristo. Y me gustaría que hoy aprendiésemos dos cosas respecto a este evento. En primer lugar, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jesús fue sepultado? ¿Qué significa conceptualmente? ¿Qué significa teológicamente? ¿Y cuál es su relevancia e importancia para el cristiano? Hoy responderemos a esa pregunta. Ahora, antes de ir de lleno para tratar este tema, me es necesario detenerme un par de minutos para aclarar algo. Y es lo siguiente. El tema que vamos a tratar hoy no está libre de controversia en el mundo evangélico actual. Antes no era un problema, ¿sí? Antes no era un problema, pero ahora hay un poco de confusión sobre esto. Bueno, hoy no me puedo detener a hacer las explicaciones necesarias, con las citas de los teólogos necesarias, con la exposición histórica necesaria, para que todos entendamos bien qué significa que Cristo fue sepultado y descendió. Hermanos, esto requeriría, además de más de una hora, requeriría que el sermón no sea un sermón, sino sea más bien un estudio. Y les daría fechas, y les daría conceptos, y les daría algunas palabras latinas, y algo de la historia del credo, y les hablaría de los debates, y esto se terminaría convirtiendo en un estudio en lugar de una prédica, algo que quiero evitar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque domingo en la mañana, hermanos, la predicación debe tener un sabor apostólico. Hoy venimos a predicar a Cristo crucificado, sepultado, resucitado de entre los muertos. Y la forma en la que se debe hacer es evitando lo mayor posible la confusión, distracción del contenido de eso. Por eso, hoy no me detendré. Esto quiere decir que en tu cabeza se van a generar algunas dudas en este sermón. Lo cual está bien, quiere decir que quizá sí pusiste mucha atención. Hermano, si no tienes dudas, no te preocupes, no quiere decir que no pusiste atención, quizá ya las sabías. Algunas dudas, creo que jamás las podremos responder. Otras las vamos a responder. ¿Cuándo? En los próximos domingos que tengamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. ¿Por qué? Porque en la pregunta 44 del Catecismo, ahorita estamos como en la 35 o algo así, en la pregunta 44 justamente lidia con esto. ¿Por qué se dice en el credo que Cristo descendió ad infernos? Y cuando lleguemos ahí, hermanos, podremos tomarnos una sesión, 2 sesiones o 3 si es necesaria y explicarlo y dejar tiempo para preguntas y respuestas y demás. Así que, aunque
los desaliento ahora mismo diciéndoles, no podré responder todas sus preguntas en este sermón. Los aliento diciendo que no quiere decir que no lo vamos a tratar. Guárdenlas, guárdenlas. Si en el trayecto se les viene una pregunta, guárdenlas y en las próximas ocasiones que trate esto en la tarde, pueden exponerlas. Mira, si tienes una pregunta que dices, no puedo esperar, no voy a dormir, tengo que preguntarla hoy, bueno, ven. Pero si puedes esperar, guárdalas, porque yo estoy seguro que muchas de tus preguntas se van a responder en ese estudio que haga después, ¿sí? Ok. Habiendo dicho eso, preguntemos, ¿qué es la sepultura de Jesús? Versículo 40 de Juan. Juan 19, versículo 40. ¿Qué es la sepultura de Jesús? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué nos dice este texto respecto a la sepultura de Jesús? Bueno, que esta fue realizada por dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea. Bueno, aprendemos por los otros evangelios que había mujeres también envueltas en la sepultura. En segundo lugar, aprendemos que fue en el atardecer, por así, en el final del día viernes, ¿sí? Él fue sepultado el día viernes. ¿Por qué? Porque era la preparación de la Pascua. Era día solemne, día de reposo, el sábado, el otro día era sábado. Y la otra cosa que aprendemos es que fue sepultado en un sepulcro, en un jardín. Oh, hermanos, aquí hay mucha, sobre todo los que están estudiando ahorita en el seminario, han estudiado con el hermano Irán teología bíblica y introducción al Antiguo Testamento. La palabra jardín aquí debes hacerle tronar una trompeta, ¿sí? Sonar una trompeta. Qué interesante. La vida del hombre se perdió en un jardín y se reconquistó en un jardín. Pero regresaremos a esto más adelante. Este era un sepulcro puro, un sepulcro donde nadie antes había estado. Y ese sepulcro estaba tallado en la piedra. Estos son detalles importantes para afirmar que era imposible un fraude en esto. No había posibilidad de un fraude. Uno, no se podían confundir que era otro hombre, porque era el único que había sido puesto ahí. Además, la forma de acceder era solo por un lugar, después lugar que sería protegido por algunos otros. De manera que podemos decir que la sepultura de Cristo consistió en lo siguiente: fue aquel evento ordenado por Dios en donde el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue embalsamado según la costumbre judía y puesto en un sepulcro nunca antes usado. Sepulcro que fue sellado con una piedra y guardado con los mejores soldados de ese tiempo. Eso es en concreto lo que implica exteriormente la sepultura de Jesús. Y la pregunta es esta: ¿y por qué es importante la sepultura de nuestro Señor? ¿Por qué es mencionada por los 4 evangelios?
¿por qué es simbolizada por el santo bautismo? ¿Y por qué fue mencionada por los credos más tempranos? El credo de los apóstoles y el credo de Atanasio, entre otros. Bueno, esta es mi primera respuesta. Porque la sepultura de Jesús confirma, en primer lugar, que Jesús realmente murió. Jesús realmente murió. Esto avergüenza a algunos héroes. Esto avergüenza a algunos seguidores de hombres. Saber que su líder murió. Y hay veces que la muerte de este líder ha sido tan vergonzosa que por lo tanto añaden mucho mito a su alrededor. Y realmente murió porque déjenme dar un ejemplo, iba bajando las escaleras, se tropezó, se pegó la nuca y perdió la vida. Pero entonces después van a embellecer la historia diciendo que iba peleando para defender su patria y demás. Y así fue como murió. Y en ocasiones hasta el hecho de que murió no quiere ser mencionado. De hecho, sabían que en la doctrina del Islam, Mahoma realmente está muerto, mientras que Cristo no murió. En la misma doctrina de los musulmanes, esto se afirma. Bueno, pero nosotros como cristianos no nos avergonzamos de decir que Jesús murió. Es más, los evangelistas quieren que sepan que este es un artículo de nuestra fe importante que debe ser mencionado. Hermanos, Jesús fue sepultado. Y esto es importante porque esto confirma que Él realmente murió. Él realmente murió. Sí, resucitó, se levantó de los muertos y la tumba está vacía, pero murió, realmente murió. ¿Qué significa esto? Amigo, ¿por qué predicamos tanto de la muerte de Cristo? Y hoy predicamos, y hoy queremos que sepas que hubo un sepulcro donde el cuerpo del Señor Jesucristo estuvo guardado. Queremos que lo sepas. ¿Por qué? Porque ese hecho es nuestra esperanza misma. El hecho de que Jesús estuvo en el sepulcro es la esperanza misma del cristiano. ¿Qué quiero decir? Que Jesús realmente venía a morir. Jesús en su primer venida no venía a establecer su imperio. No venía a destruir a Pilato o a Herodes o a los fariseos o a los saduceos. En su primer venida, Cristo venía a morir. Y el hecho de que fue sepultado nos asegura que esto realmente pasó. Pues había algunos en la época del cristianismo temprano que intentaron negar que Jesús realmente murió. ¿Saben que existe la historia de un evangelio que se llama evangelio gnóstico? Y dice que realmente Jesús no murió porque Jesús no tenía cuerpo. Y más bien, Simón de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz, fue repuesto y él fue el que murió y a él fue a quien sepultaron. ¿Por qué? Porque según para ellos, tener carne y morir no es, déjenme decirlo así, algo de los salvadores. No es algo que le pasa a los salvadores. Bueno, hermanos, amigo, la sepultura de Jesús, cuando la leemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiere recordarte, quiere hacerte saber que Él verdaderamente murió. Hermanos, su cuerpo quedó inerte porque su alma se había separado de Él y su cuerpo habitó en la tumba por 3
días. 3 días. Su cuerpo estuvo en ese lugar por 3 días sin vida. Y esto, hermanos, esto nos confirma algo a nosotros. No tenemos duda que nuestro Salvador realmente murió, realmente vino a realizar lo que prometió, murió. Amigo, esto es un anuncio del mismo evangelio para ti, de las únicas buenas nuevas que te pueden salvar. Jesús murió en la cruz. Jesús padeció en la cruz y fue sepultado. Realmente murió, no fue una ficción. ¿Y por qué es importante que no sea una ficción? Porque si Él no murió, aún estás en tus delitos y pecados. Si Él no murió, no hay alguien que ha pagado la deuda que tienes ante Dios. Sí, amigo. Tienes pecados. Hemos pecado ante un Dios santo. Todos y cada uno de nosotros nos hemos rebelado. Pero hoy te vengo a decir, murió, fue sepultado, para que no quede duda que Él cumplió lo que vino a hacer. Él vino a dar su vida en rescate por muchos y lo logró. Y lo realizó. Por eso es importante la sepultura, porque nos confirma que realmente Cristo logró lo que vino a hacer. Morir para darnos vida. Por su muerte, por el castigo que Él recibió del Padre, por la ira que vino sobre Él, por su muerte, los hombres hoy pueden tener vida y paz con Dios, pues en la cruz la ira de Dios satisfizo. En segundo lugar, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo es importante porque nos recuerda lo milagroso de la resurrección. Nos recuerda lo milagroso de la resurrección. ¿Por qué Jesús no fue pronto a atender a Lázaro? Una de las razones, pienso yo, es para confirmar entre los judíos que lo que ocurrió con Lázaro fue realmente un milagro. Pasaron 4 días en donde nadie tenía duda que Lázaro había muerto. Bueno, Jesús fue sepultado y fue sepultado por 3 días, para que no quedase duda que el día que se levantó de entre los muertos fue porque, según Efesios capítulo 1 versículo 20, fue resucitado por el poder de Dios. Sí, es cierto, esta es una obra de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo resucitaron a Jesús. Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El día de la resurrección, Él la volvió a tomar. Al mismo tiempo que afirmamos que el Padre lo levantó de los muertos y el Espíritu vivificador, el Espíritu que da vida, lo alzó. Su sepultura nos confirma que la resurrección no fue una fantasía, como algunos intentaron decir. No, es que no quedó bien muerto en la cruz y lo sepultaron, lo escondieron por un tiempo, se recuperó de sus heridas y se levantó. Bueno, si hoy sería difícil que alguien se levantase en unos días de esas heridas, incluso con la tecnología que hoy tenemos, ¿cuán torpe es todavía ese pensamiento a la luz de lo que Él sufrió? Además que los soldados nos confirman que realmente había muerto. Incluso Pilato se sorprendió. Pero Él murió y estuvo 3 días en el sepulcro. De manera que el hecho de que se levantó de los muertos, no cabe duda que fue un milagro y una obra de Dios. Sí, el Cristo que ahora está en los cielos, de donde también esperamos su segunda venida, se levantó por el poder omnipotente del Trino Dios.
Así que también por eso es importante. Ok, vayamos a la última razón de por qué es importante la sepultura de Jesús, la cual nos tomará muy probablemente el resto del tiempo. Es la más larga, pero es importante. ¿Por qué? Hermanos, porque la sepultura de Jesús ha sido confesada a fin de que recordemos la victoria de Jesús. Hoy somos invitados a contemplar la sepultura, pero hoy vengo a decirles, hermanos, que la sepultura nos recuerda del triunfo de Jesús. El triunfo de Jesús. ¿Por qué? Alguien va a decir, sí nos recuerda del triunfo porque resucitó. No, esperen, no hemos llegado ahí. Eso será el sermón de la próxima semana. Que Cristo resucitó nos recuerda que triunfó sobre la muerte. Pero yo estoy diciendo lo siguiente, que mientras estaba sepultado en esos 3 días, Él estaba triunfando. Esto es contrario, ¿no? Esto es un poco chocante, ¿no es cierto? Déjenme explicar. Y aquí es donde creo que la mayoría de las dudas se va a hacer. Pero hermanos, no se distraigan, no obstante, del punto, para que sean edificados, consolados, exhortados, y no se pierdan con las preguntas. Apúntenlas y después las resolvemos, si es posible resolverlas. Pero ahorita quedémonos con la exposición. ¿Por qué digo que Cristo triunfó? Esta es la forma en la que quiero demostrártelo. Primero, haciéndote reflexionar sobre lo siguiente. ¿Dónde estaba el alma de Jesús cuando su cuerpo estaba en el sepulcro? Reflexiona sobre esto. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Perdón, el alma de Jesús, mientras que su cuerpo estaba en el sepulcro. Bueno, si crees lo que has cantado y confesado, y lo que ha confesado la iglesia en su mayoría por los primeros 1500 años del cristianismo, y después por otros 400 años, siendo la postura predominante en su mayoría, si estamos de acuerdo con lo que cantamos, Jesús estaba en el lugar de los muertos, en el Seol, el lugar de los muertos. Su alma había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y la Biblia es abundante en esto. Quiero que vayamos a algunos textos para que quede bien confirmado. Y mientras vemos ese texto, vamos a ver qué consolación nos da esta doctrina. Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Versículo 39 al versículo 40. Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algunos pueden decir que esto simplemente significa que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Quiere decir simplemente que Jesús estuvo en la tumba. El problema es que cuando uno lee el poema de Jonás, en Jonás capítulo 2,
uno tiene que ser movido a decir que hay dos imágenes con Jonás. Una está en el vientre del animal, pero ¿a dónde va el animal? ¿Quién recuerda? Dice que desciende a las partes más profundas del Seol. A ver, en Jonás esto no fue literal. O sea, sí, el animal sí se lo comió literal, pero literalmente no fue al Seol, porque para ir al Seol uno necesita estar ¿qué? Muerto. Pero como dice un autor llamado Samuel Rinningham, escuchen esto, lo que en Jonás es solamente tipológico, metafórico, porque Jonás, a ver, sí está en el vientre del animal literalmente, y el animal desciende a las partes más bajas de la tierra, pero no está en el Seol está simbólicamente, ¿cierto? Bueno, lo que en Jonás es simbólico, en Cristo es literal. Su cuerpo estuvo en la tumba, en la boca del animal, digámoslo así. Pero su alma descendió a las partes más bajas de la tierra. Escuchen lo que dice el profeta Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente de todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Descendí a los cimientos de los montes, dice en el versículo 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mi postura de ver las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12 es que Jesús está afirmando por medio del símbolo del profeta Jonás que así como Jonás estuvo físicamente en un animal en las profundidades de la tierra, el Seol simbólicamente, Cristo estaría literalmente en las profundidades de la tierra, el Seol. Y lo que debemos entender es que este acto fue el broche de su humillación. Fue el broche de su humillación. Cuando su cuerpo estaba en el sepulcro y su alma en el Seol, esto concluyó el tiempo de su humillación. Por eso no se equivoca el Catecismo Mayor de Westminster cuando pregunta esto en la pregunta 50. ¿Cómo se humilló Cristo después de la muerte? Escuchen, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado. Eso es parte de su humillación. En continuar en el estado de muerte y el poder de esta hasta el tercer día. Segundo aspecto de su humillación. Tercero, lo que ha sido expresado otras veces en las palabras, descendió al Hades. Descendió al Hades. Cuando nuestro Señor murió, su cuerpo fue al Seol, al lugar de los muertos. Y de esa manera cerró su tiempo de humillación. Hermanos, y aquí hay algo que debemos entender. ¿Por qué Jesús tenía que pasar este último aspecto de la humillación? ¿Por qué Jesús tenía que terminar en este aspecto de humillación con su alma separada de su cuerpo por 3 días? Aquí está. Porque recuerden que Cristo vivió e hizo todo como sustituto. Vivió e hizo todo como sustituto. Cuando Jesús vivió para nosotros. Cuando murió para nosotros. Cuando fue sepultado para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo que fue sepultado para nosotros? Recordemos, amigo, hay 2 cosas que debes saber. Tu pecado y mi pecado
demandan dos cosas: ira de Dios y muerte. Ira de Dios y muerte. La ira de Dios, Cristo la sufrió en la cruz. Ahí el Padre lo castigó por nuestros pecados. Pero la muerte la sufre desde la cruz hasta el sepulcro. ¿Y qué es la muerte sino la separación del alma del cuerpo? Eso es la muerte. Y como nosotros pecamos, Él tenía, déjenme usar esta palabra, que santificar la muerte. Él tenía que sufrir esa separación del alma y del cuerpo como parte de lo que nosotros debíamos padecer. Me preguntó esto alguien, y es una pregunta muy buena. ¿Por qué Jesús no resucitó a la tercera hora? Y más bien al tercer día. ¿O por qué no resucitó inmediatamente? Hubiese sido un hecho milagroso, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Hermanos, porque su alma se tenía que separar. Y como todos los hombres, su alma tenía que ir al lugar de los muertos. ¿Para qué? Para santificar el estado de los hombres, para llevar a cabo todas las consecuencias de los hombres. Quiero aclarar algo y que nadie se vaya confundido aquí en esto. Cristo en el lugar de los muertos no sufrió en lo absoluto. La ira de Dios, Cristo la sufrió ¿dónde? En la cruz. Ahí dijo, niños, ¿recuerdan la palabra? Ahí dijo, ¿qué, niños? Tetelestai, ¿recuerdan? En la cruz dijo, tetelestai, consumado es, está terminado. En el lugar de los muertos Cristo no sufrió, pero todavía su alma fue separada como sustituto. Como sustituto. Esto nos debe hacer entender algo. Cristo ya sufrió incluso la separación del cuerpo y del alma por nosotros, de manera que la iglesia no tiene que ver la muerte como parte del castigo de sus pecados. Iglesia, seguro sepultaré por algunos por aquí en algún momento. Espero no pronto, pero es muy seguro. O algunos me sepultarán a mí. Hermanos, no oren nada de estas cosas. Pero el hecho es que todos nos vamos a enfrentar a la muerte. Lo que no debemos perder de vista es que, hermanos, no debemos temer la muerte como si fuera un castigo de Dios para nosotros, porque la muerte como castigo ya la llevó Cristo. Nosotros debemos aprender a ver la muerte simplemente como la consecuencia de Adán por su pecado, la consecuencia de vivir todavía en este mundo hasta que Cristo venga, pero ya no es más un juicio. No estoy diciendo que la muerte es natural con esto, amigo, hermano, no estoy diciendo eso. La muerte siempre es una desgracia, siempre irrumpe, siempre trae tristeza, pero como cristianos debemos aprender a ver la muerte a la luz de Cristo, uno que ya la sufrió como castigo por nosotros, de manera que cuando Dios decide llamarnos a su presencia, no es como castigo por nuestros pecados, sino como el simple soberano decreto de Dios para que pasemos a su presencia. Oh, pero lo mismo no es verdad para ti, amigo. La muerte se acerca a todos, pero la muerte para ti sí es un juicio si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, la muerte para ti sí es un juicio. ¿En qué sentido? ¿Has leído las palabras de Apocalipsis? Dice que la muerte para ti es un juicio porque concluye tu vida y por lo tanto la oportunidad de que te arrepientas en esta vida y para siempre de tus pecados.
Es por eso que, como bien llamaba el día de hoy nuestro hermano a todos, hoy tienes que buscar al Señor. Hoy tienes que arrepentirte de tus pecados, porque nada te asegura que mañana estarás aquí. Oh, es que la vida es tan frágil. Es como la hierba que hoy aparece en el campo, pero se seca por el sol. Es como la neblina que está por un poco de tiempo y luego se va. ¿Qué es nuestra vida ante un desastre natural? ¿Qué es nuestra vida ante el simple cese de palpitar del corazón? ¿Qué es nuestra vida a la luz de los posibles accidentes allá afuera? ¿Qué es nuestra vida a la luz de las guerras, las guerrillas? ¿Qué es nuestra vida? Oh, teme, porque Dios te ha dado tanta oportunidad de escuchar el Evangelio, pero Él puede quitarte la vida para juzgarte y no escuches más. Oh, hermano, para ti no es eso si estás en Cristo. Porque Cristo ha santificado la muerte para nosotros, de manera que, ¿saben cómo lo llama Pablo? Para que veamos incluso que no es algo dañino en lo absoluto, dice que es un dormir. No creemos que el alma duerme después de morir, absolutamente no. El alma no duerme cuando está muerta, está viva en la presencia de Dios. Pero Pablo lo habla así, porque ¿para quién es molesto dormir? Pero yo me acordaba que cuando era chiquito me era molesto dormir, quería seguir jugando, ¿sí? Pero ya a esta edad a todos nos gusta dormir. ¿Y qué es el sueño sino algo grato, no es cierto? No he visto ningún adulto ir a la cama a regañadientes. A muchos niños sí, pero a los adultos no. ¿Por qué? Porque es algo placentero dormir. Bueno, Pablo dice que no quiero que ignoréis sobre los que duermen. Debemos ver en Cristo la muerte de esa forma, como algo que ya lo malo ya lo recibió Cristo de eso. Para nosotros es simplemente el paso a su presencia. Decía Spurgeon, me encanta lo que dijo Spurgeon de esto. Dice, entendamos la muerte, ¿sí?, como el momento de desnudarnos para entrar al baño que nos preparará para entrar eternamente a su presencia. Es el desnudarnos, dice 1 Corintios. Este cuerpo se va, pero se va para que el alma reciba y se presente ante su Señor hasta la venida. Vayamos a otro texto que menciona nuevamente esto. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 25. Hechos 2, 25. Porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansa en esperanza. Escuchen, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está todavía con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ver, que su carne vio corrupción quiere decir que su cuerpo no sufrió descomposición. Milagrosamente fue preservado de la descomposición. Pero que su alma no fue dejada en el Hades. Hermanos, el Hades es el sinónimo del Seol. De hecho, cuando tú lees el Antiguo Testamento en griego, la palabra que vas a escuchar en lugar de Seol es Hades. Hades, el lugar de los muertos. Este texto deja claro que una vez Cristo murió, su alma descendió al lugar de los muertos.
hasta el momento en que fuera levantado y resucitado. Él es el esperado que haría esto. ¿A qué me refiero con que Él era el esperado? Es lo que está diciendo Pedro, ¿no es cierto? A ver, David habló de esto, pero David, su alma permaneció en el Hades. Todavía vemos su sepulcro, ¿no es cierto? Pero Cristo, Él es el Mesías, el esperado. Hermanos, si es que debemos entender algo, que un poderoso descendiera al lugar de los muertos para rescatar a su pueblo, no es solo el pensamiento de los judíos. A ver, ¿es el pensamiento de los judíos? Sí, Salmo 16 es una prueba de ello y otros textos. Pero no solo es la esperanza de los judíos. ¿No es interesante, hermanos, que cuando leemos la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología del antiguo Oriente, hay hombres, hay héroes que tienen ese llamamiento de descender a los muertos para tomar a seres queridos? ¿Han leído algo de esa mitología? Hermanos, porque el hombre reconoce en general que la muerte es algo desagradable, que ir al lugar de los muertos no es placentero, que es mejor vivir. Que es mejor vivir. Y por eso los hombres en el pasado imaginaron héroes que iban y abrían las puertas del Hades y tomaban a un ser querido o a muchos seres queridos y los regresaban a la vida. Pero nadie, todo es mitología entre ellos. David no fue tampoco el único que entró a las puertas del Hades y como gran poderoso las derrumbó para sacar a su pueblo. El único fue nuestro Señor Jesucristo. De manera que si tú no esperas en Él, tú no tienes esperanza de ser librado del lugar de los muertos. No, tú irás al lugar de los muertos del sufrimiento. Ese será tu lugar si no estás en Cristo. Morirás y quizá pronto, espero que no, pero quizá pronto. Y aquel día no va a haber ninguno que entre a rescatarte de la tiranía del diablo y de la muerte. Quedarás en sus terrenos. A menos que confíes en Cristo. A menos que confíes en Cristo como Señor y Salvador. Entonces no sufrirías tal castigo. Un texto más que comprueba esta doctrina y nos da paso para aplicarla al corazón. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y seré muy rápido en esto, que el tiempo se nos ha terminado. Apocalipsis 1:18. Bueno, desde el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escuchen las palabras de un comentarista llamado G.K. Bill. La ilustración de las llaves es utilizada para indicar que a través de la victoria de la resurrección de Cristo, Él llegó a ser el rey del reino de la muerte, quien había sido antes prisionero. Ahora la muerte ya no posee, la muerte está siendo personificada aquí y ya no posee las llaves, porque alguien ha bajado para arrebatarlas. Ahora el hombre fuerte ha sido despojado. El hombre fuerte ha sido despojado y ha libertado a su pueblo. El hombre fuerte ha sido despojado de su autoridad cuando Cristo descendió al lugar de los muertos, tomando a su pueblo para llevarlo a lo alto. Esto nos recuerda algo,
Cristo es el Señor de la vida. Hermanos, si estamos en Cristo, no debemos temer. No debemos temer a nuestro futuro y a nuestra esperanza. Cristo es el Señor de la vida. Y si Él es nuestro juez, nada debemos temer. El diablo nos podrá acusar, nos podrá gritar nuestros pecados. Pero hermanos, Él es el dador de la vida. Nuestro juez es el que tiene en sus manos el poder. Una cosa más, un texto más, Efesios 4. Efesios 4 y aquí acabamos. Efesios 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuchen. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Con esto resumo todo lo que hemos venido hablando. Yo creo que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, cuando la gente moría, iba a lo que es llamado el Seol, el lugar de los muertos. Lugar que estaba dividido en tres partes. El seno de Abraham, donde los creyentes gozaban algo de la presencia de Dios y eran consolados. ¿Recuerdan a Abraham cuando habla? Ahora él es consolado aquí, tú atormentado allá. Estaba el lugar del castigo en ese mismo Seol y un abismo donde es mi postura. Algunos de los demonios estaban encarcelados para el futuro juicio y castigo. Bueno, cuando Cristo murió, fue sepultado como el último acto de su humillación. Pero hermanos, lo que fue el último acto de su humillación, o sea, lo más bajo que cayó, cuando fue el acto más bajo, al mismo tiempo fue el acto de su exaltación. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en el lugar de los muertos, Cristo, podemos decir, hizo al menos tres cosas. Una, tomó cautiva la cautividad. Tomó a los santos del antiguo pacto y los llevó a la presencia de Dios, abriendo las puertas de los cielos. Y por eso se lee en el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Nadie antes de Cristo había entrado a la presencia de Dios tan cerca, pero ahora que Cristo abrió los cielos, ha llevado cautiva la cautividad y los ha introducido a esa bendita visión, a la visión beatífica. Y Él es ese Rey de gloria. Además, ha quitado las llaves, como dice Hebreos 2, 14 y 15. Ha quitado el poderío de la muerte del mismo diablo. Y ahora Él se ha convertido en el Señor de todos. En el Señor de todos. De manera que Él será tu juez. De manera que Él te va a llamar a cuentas. Y si no hiciste las paces con Cristo, y si no creíste en Él y te rendiste a Él y abandonaste tus pecados, Él mismo te juzgará para enviarte al lago de fuego. Y en tercer lugar, en ese lugar de los muertos, proclamó su victoria. Proclamó su victoria a los principados, a los demonios, diciendo: por mi muerte he libertado a mi pueblo. Ya me acuerdo cuando Moisés iba en el nombre de Jehová a decirle a Faraón: déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir. Y él se opuso y se opuso y se opuso y se opuso, hasta el momento en que el pueblo marcha
por medio de gran juicio, y las mismas aguas caen a los hombres, destruyéndolos. Eso fue lo que hizo Cristo en aquel día. Fue a proclamar su victoria y a decir: están terminados. No se equivocaba Lutero entonces cuando decía que cuando el diablo venga a decirte que tú has pecado, que tú has fallado, que tú has cometido tantas cosas malas, que no eres digno de su perdón, que en ese mismo tiempo tú le recuerdes, primero confirmando: si soy lo que dices, si soy lo que proclamas que yo soy, pero ¿qué me tienes que decir si tú has sido vencido? Si tú has sido destruido. Déjeme usar una imagen, ya que me gustaría que esto quede claro en las mentes de todos. Hay un momento en uno de los libros de un hombre llamado Tolkien, en donde uno de los poderosos, llamado Gandalf, empieza a pelear con un gran monstruo. Y en el trayecto, este gran monstruo lleva a Gandalf al abismo. Y todos pensaron que fue la derrota de este gran poderoso. Todos dijeron ahí: perdió, ya lo perdimos, ganaron las tinieblas. Pero lo que aparece después, hermanos, es justamente lo que estamos hablando. Se descubre que mientras descendía a las partes más bajas de la tierra, con su espada terminaba a su gran enemigo, para después levantarse de entre los muertos. Eso fue lo que Cristo hizo el día de su sepulcro. ¿Fue el sello de su humillación? Sí, pero fue el inicio de su exaltación. Porque ya lo veo cabalgando en ese lugar de los muertos, anunciando libertad a los cautivos. Venid, pueblo mío, ya no estaréis más en este lugar de los muertos. Sé que ha habido descanso, pero ahora los llevaré a un lugar mejor. Vengan, pasemos por el mar. Ha sido destruido vuestro enemigo. Aquel que demandaba vuestra alma ya no tiene nada más que clamar. Venid, pueblo mío, y subamos a la presencia de Dios, de manera que hoy el creyente, cuando muere, ya no va más a ese lugar. Va directo a la presencia de Dios, porque el cielo ya fue abierto. Oh, hermanos, yo sé que la muerte nos da temor. Yo sé que la muerte nos puede espantar, pero aprendamos a entender a la luz de la victoria de Cristo lo que nos espera en aquel lugar. Los cielos no serán abiertos. Ningún demonio podrá tomar nuestra alma y jalarla al lugar mismo de las tierras bajas, al lugar de los muertos. No podrán, porque ángeles vendrán a proteger a sus santos y llevarlos hasta la morada celestial. Y allí estaremos con Él. Oh, porque el glorioso conquistador le quitó el imperio de la muerte al diablo. Ha vencido. El día de su sepulcro, Él hería al gran enemigo. Y proclamaba que Él es victorioso. Proclamemos. Yo creo que Cristo, cuando descendió, no solo libertó a los cautivos, proclamó su obra a todos los hombres. No para salvación, porque entiende esto, no hay segundas oportunidades. O vienes a Cristo hoy, porque el día que mueras, la oportunidad se cierra. El día que mueras, la puerta se cierra, y por más que llames y llames y llames, aquel día no habrá más lugar. Hoy es el día de salvación. Mientras tengas vida, mientras respires, iglesia,
proclamemos el Evangelio. Cristo proclamó a los muertos su victoria, no para salvación, sino para decir: he conquistado. Ustedes que no quisieron creer en mí, he triunfado, he vencido a la muerte, he pagado el pecado, y ahora ustedes no gozan de eso, ni gozarán jamás. Pero ¿no te aturde esa predicación que hizo Él en los infiernos? ¿No te aturde? Diciendo: ¿por qué no aprovechas ahora? ¿Por qué no vienes ahora? ¿Por qué no te rindes ahora? Porque aquel día ya no habrá más lugar. Iglesia, proclamemos. Nosotros no podemos predicar a los muertos. Bueno, dijo un predicador del siglo pasado, le preguntaron: ¿y usted predica a los muertos? Perdón, ¿y usted se bautiza por los muertos? Y él dijo: no, yo les predico. Nosotros no podemos predicar a los muertos del Seol. Están muertos y Cristo es el único testimonio de la predicación de su victoria. Pero hermanos, debemos anunciar a los hombres ahora que se reconcilien con Dios. Pero sí podemos anunciar la victoria. Oh sí, déjame te hablo, no solo del día de su resurrección el próximo domingo, déjame te hablo del día de su sepulcro. Porque mientras su bendito cuerpo estaba en el sepulcro, nuestro conquistador, nuestro gran Salvador, vencía a sus enemigos en el lugar de los muertos. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Ese es en aquel que hemos puesto nuestra confianza. Es aquel a quien queremos servir, a quien nos queremos entregar, aquel por el cual queremos ser apasionados, hermanos. Porque solo esperamos su consumación, porque Él viene pronto. Oh sí, viene pronto, con su precioso caballo y su espada desenvainada. ¿Y sabes qué dirá? Venid, pueblo mío. Oh, pero tú que no eres su pueblo, tú recibirás la espada de su boca y el juicio de su mano. Y todo mientras su cuerpo estaba en un jardín. Adán no estuvo en el jardín para protegerlo, ¿verdad? La serpiente se metió, ¿cierto? Hermanos, Cristo, su cuerpo estaba, pero su alma no estaba en el jardín. Pero no porque había huido como Adán, sino porque estaba persiguiendo a la serpiente para aplastarla. Y ahora, si quieres ser libre de la mordedura del diablo, del pecado y de la muerte, mira a aquel que fue levantado de entre los hombres. Mira a aquel que fue levantado en un madero. Cree en Él y serás salvo. Que Dios use esta palabra para recordarnos, hermanos, que confiamos en un victorioso Salvador. Hermanos, no hemos puesto nuestra confianza en Buda o Mahoma o Napoleón. Nuestra confianza está en el Señor de la tierra. Vivamos con pasión por este reino. Las puertas del Hades no prevalecieron contra Él. No prevalecerán entonces contra la iglesia. Vivamos apasionados por este mensaje, por este evangelio. Vivamos, hermanos, como cristianos en el reino del Señor, agresivamente, mortificando el pecado, mortificando ese corazón que a veces se rebela, sometiendo la carne, anunciando las buenas nuevas. Hermanos, Cristo reina en los cielos. Él se levantó de los muertos. Él proclamó su victoria sobre sus enemigos. Él reina. Vivamos a la luz de nuestro victorioso Redentor. Y nuevamente, aunque quisiera entreteneros un poco más, como dijo ese sabio predicador Spurgeon,
veo que ya es tiempo de dejaros ir. Así que oremos y que el Señor aplique esta palabra